Benito Mussolini, el líder del movimiento fascista italiano, fue el primer ministro de Italia. Desde 1922 fundó el fascismo, movimiento político y social que se extendió a otros países europeos como Alemania y Rumania. En 1921, Mussolini fue nombrado diputado. Al año siguiente, los camisas negras fueron tomando las principales ciudades de Italia, iniciando una revolución fascista en la que iban tomando el control de la nación mediante la conquista de ciudades. Viendo el gran éxito de su campaña, Mussolini decidió tomar el poder de Italia y se agrupó en Nápoles con una enorme cantidad de camisas negras y proclamando el derecho de los fascistas de gobernar la nación. Tras ello, los camisas negras rodearon la capital italiana de Roma. El jefe de gobierno pidió al rey Víctor Manuel III que proclamara el estado de sitio para proteger la ciudad, pero este se negó y dio libertad a Mussolini para formar un gobierno. Al día siguiente, Mussolini entró en la ciudad en la llamada Marcha sobre Roma, tomando el poder como presidente del Consejo. Se caracterizó por sus ideas nacionalistas, autoritarias y antidemocráticas. En julio de 1943 fue removido, después de los armisticios con los aliados en septiembre de 1943. Fuerzas alemanas ocuparon el norte de Italia e instalaron a Mussolini como el jefe de un gobierno nuevo pro-alemán hasta 1945, año en el cual fue ejecutado. Algunas de sus ideas fueron el abuso del poder de la autoridad y de las fuerzas represivas para perseguir a opositores y minorías, el hostigamiento a la educación superior y a la academia artística, la existencia de un único partido político, las políticas e ideas expansionistas con el objetivo de que Italia recuperara los territorios que habían formado parte del Imperio Romano, el uso de la violencia como forma de imponer las ideas fascistas, la censura a todas las manifestaciones de libre expresión, el anticomunismo y el anticapitalismo. Entre 1924 y 1925 se produjo la desaparición de los partidos políticos. La prensa fue atornillada, se quemaron libros considerados subversivos en algunas plazas y calles. Se maltrató y asesinó a personajes considerados enemigos y comenzó el exilio de muchos opositores hacia Francia. A partir de 1926 se emprendió el pleno desmantelamiento de la oposición. Se destituyó a los diputados populares, liberales, socialistas y comunistas. Las denominadas leyes ultrafascistas reforzaron la competencia legislativa del Ejecutivo, valiéndose en la práctica de la clásica división de poderes de los sistemas políticos, liberales y democráticos. En 1919 fundó una milicia voluntaria, llamada posteriormente Camisas Negras. Reprimirían los partidos socialistas y de izquierda. Fueron conocidos por sus acciones violentas que iban desde el acoso verbal hasta el hostigamiento físico, llegado incluso del asesinato. Fue la base para la fundación del Partido Nacional Fascista en 1922. Su ideología no podía tener oposición alguna. Ellos tenían toda la verdad y la razón. La prensa era manipulada con el propósito de controlar al resto de la población. La economía estaba controlada por ellos bajo el nombre de economía fascista. La economía fascista se caracteriza por ser esencialmente antiliberal, por ende antimercado y anticapitalista. Es decir, se trata de una economía planificada, controlada o dirigida por un órgano centralizado de poder, el monopolio estatal. Toda la actividad estaba sometida bajo la misma ideología y el mínimo fallo era considerado un error ideológico.